Tuya, Claudia Piñeiro. Para aquel entonces, hacía más de un mes que Ernesto no me hacía el amor. O quizá 2 meses, no sé. No era que a mí me importara demasiado. Yo llego a la noche muy cansada. Parece que no, pero las tareas de la casa, cuando una quiere tener todo perfecto, te agotan. Si por mí fuera, apoyo la cabeza en la almohada y me quedo dormida ahí mismo. Pero una sabe que si el marido no la busca en tanto tiempo, no sé, se dicen tantas cosas. Yo pensé, lo tendría que hablar con Ernesto, preguntarle si le pasa algo. Y casi lo hago. Pero después me dije, ¿y si me pasa como a mi mamá, que por preguntarle le salió el tiro por la culata? Porque ella lo veía medio raro a papá. Y un día fue y le preguntó, ¿te pasa algo, Roberto? Y él le dijo, sí, me pasa que no te soporto más. Ahí mismo se fue dando un portazo y no lo volvimos a ver. Pobre mi mamá. Además, yo más o menos me imaginaba lo que le estaba pasando a Ernesto. Si trabajaba como un perro todo el día y cuando le sobraba un minuto se metía a hacer algún curso, a estudiar algo, ¿cómo no iba a llegar agotado a la noche? Y entonces me dije, no voy a andar preguntando si tengo 2 ojos para ver y una cabeza para pensar. Y lo que veía era que teníamos una familia bárbara, una hija a punto de terminar la secundaria, una casa que más de uno envidiaría, y que Ernesto me quería. Eso nadie lo podía negar. Él nunca me hizo faltar nada. Entonces me tranquilicé y me dije, el sexo ya volverá cuando sea el momento. Teniendo tantas cosas, no me voy a andar fijando justo en lo único que me falta. Porque además uno ya no vive en los años 60. Ahora uno sabe que hay otras cosas tanto o más importantes que el sexo. La familia, el espíritu, llevarse bien, la armonía. ¿Cuántos hay que en la cama se llevan como los dioses y en la vida se llevan a las patadas? ¿O no? ¿Para qué iba a buscarle la quinta pata al gato, como hizo mi mamá? Pero al poco tiempo me enteré de que Ernesto me engañaba. Fui a buscar una lapicera y como no encontraba ninguna, abrí su maletín y ahí estaba. Un corazón dibujado con rojo cruzado por un te quiero y firmado tuya. Una reverenda grasada. Pero la verdad es que en ese momento me dolió. Estuve a punto de ir ahí mismo y refregarle el papel por la cara y decirle, pedazo de hijo de puta, ¿qué es esto? Pero, por suerte, conté hasta 10. Respiré hondo y dejé todo como estaba. Me costó fingir en la escena. Lali estaba en uno de esos días en que nadie la soporta, excepto Ernesto. A mí ya ni me afecta. Así era nuestra hija y estaba acostumbrada. Pero a Ernesto le costaba. Él le hablaba y ella contestaba con monosílabos. Yo no estaba en condiciones de aportar nada. Con lo que había descubierto tenía suficiente, pero tenía miedo de que se me notara. Yo siempre tapo todos los silencios. Cubro los baches cuando una conversación no está bien armadita. Es como un don que tengo. Para evitar sospechas, les dije que me sentía mal, que me dolía la cabeza. Creo que me creyeron. Y mientras Ernesto monologaba con Lali, yo me iba imaginando qué le iba a decir. Porque mi primera reacción de preguntarle ¿qué es esto? Ya la había descartado. ¿Qué me iba a contestar? Un papel con un corazón, un te quiero, una firma. No, esa era una pregunta estúpida. Lo importante era saber si ese papel significaba algo importante para él o no. Porque en definitiva, y por más que a una le pese, a toda mujer, en algún momento, le meten los cuernos. Es como la menopausia. Puede tardar más o menos, pero ninguna se salva. Lo que pasa es que hay algunas que nunca se enteran. Y esas la pasan mejor, porque para ellas la vida sigue igual. En cambio, las que nos enteramos empezamos a preguntarnos ¿quién será ella? ¿Dónde fallamos? ¿Qué tenemos que hacer? Si tenemos que perdonar o no. ¿Cómo cobrarles a ellos lo que nos hicieron? Y para cuando el susodicho ya dejó a la otra, el enredo mental que nos armamos es tan grande que ya no podemos volver atrás.
Hasta corremos el riesgo de terminar inventando una historia mucho más grave y rebuscada que la verdadera. Y yo no quería equivocarme, como se equivocan tantas mujeres. Porque, en definitiva, una mujer que dibujaba un corazón con Rogue y firmaba tuya, no podía ser alguien importante en la vida de Ernesto. Yo lo conocía a Ernesto. Él detestaba ese tipo de cosas. Se debe estar sacando alguna calentura, pensé, porque hoy por hoy las mujeres están muy lanzadas. Ven a un tipo y lo buscan. Y el tipo, si no hace algo, se siente un imbécil. La verdad, me dije, ¿por qué lo voy a ir a encarar a Ernesto y hacerle todo un planteamiento cuando dentro de una semana esta mujer ya va a ser historia antigua? ¿O no? Lo único importante era mantenerse alerta, estar segura de que la relación no avanzaba. Por eso empecé a revisarle los bolsillos, a abrirle la correspondencia, a controlarle la agenda, a escuchar del otro teléfono cuando él hablaba. Todo ese tipo de cosas que haría cualquier mujer en un caso como este. Como me imaginaba, no encontré nada importante. Alguna que otra notita más, pero poca cosa. Hasta que empecé a notar que Ernesto llegaba cada vez más tarde. Trabajaba los fines de semana, no estaba nunca. Lo único que no desatendía eran las reuniones por el viaje de egresados de Lali. Pero en todo lo demás, ausente, sin aviso. Entonces me preocupé porque si salía siempre con la misma mujer, la cosa se podía poner fea. Un día lo seguí. Fue un martes, me acuerdo del día exacto, porque veníamos de una reunión informativa por el viaje de Lali. Ernesto ya estaba mal, pero no me sorprendió porque ese viaje lo tenía loco. A mí me parecía que exageraba un poco. Se sabe que esos viajes son medio caóticos, pero uno tiene que confiar en la educación que le dio a su hija. ¿Qué más se puede hacer? Ernesto quería controlar todo. Todo le parecía que estaba mal organizado. Apenas llegamos, Lali se encerró en su cuarto. Vive encerrada en ese cuarto. Nosotros fuimos a la cocina a comer algo. Ahí fue cuando sonó el teléfono y Ernesto atendió. Era tarde, diría que una hora inapropiada para llamar a una casa de familia. Ernesto se puso nervioso, más de lo que estaba. Empezó a discutir y en un momento se fue al escritorio para hablar más tranquilo. Yo levanté el tubo de la cocina y llegué a escuchar que ella le decía: «Si no venís ahora mismo, no respondo por mí». Y cortó. Ernesto volvió a la cocina. Disimulaba, pero los ojos le brillaban y tenía la mandíbula rígida. Hubo un problema muy serio en la oficina. Se cayó el sistema. Anda tranquilo a levantar el sistema, Ernie, le dije. Salí detrás de él, me subí a mi auto y lo seguí. Yo no soy de manejar, y menos de noche, pero era un caso de fuerza mayor. No iba a llamar a un taxi y decirle: «Siga ese auto», como en las series. ¿Qué sabía yo con lo que me iba a encontrar? Fue a los bosques de Palermo y estacionó junto al lago. Yo apagué las luces para que no me viera. Estacioné a unos 100 metros. Me bajé del auto y me acerqué caminando. Me escondí detrás de un árbol. Enseguida llegó ella, tuya, caminando. Era Alicia, su secretaria. Nunca me hubiera imaginado que esa mujer podía escribir con Rogue un corazón y un te quiero. A un hombre casado. Si hasta me caía simpática. Una rica chica, sencilla, con un estilo muy parecido al mío. Ella se le acercó y se le prendió del cuello. Lo quiso besar, pero él la apartó. Ernesto parecía enojado. Discutieron. Ella lloraba y lo abrazaba. Él estaba cada vez más furioso. Yo me empecé a tranquilizar. Evidentemente, no era una relación que funcionara. A mí Ernesto nunca en la vida, en los 17 años que llevamos de matrimonio, me trató de esa forma. Él se quiso ir y ella trató de detenerlo. Él se deshizo de ella. Ella insistió y él terminó empujándola, con tanta mala suerte que fue a dar justo con la cabeza en un tronco que había en el piso y se quedó seca. Ernesto se puso como loco, la zamarreaba, le tomó el pulso, hasta trató de hacerle respiración boca a boca, pero nada, una desgracia. Yo no sabía qué hacer. No me iba a presentar así como así, decirle: «Ernesto, ¿te doy una mano?».
Entonces me fui para casa. Era lo más sensato. Capítulo 2. Hola, ¿Paula? Sí, ¿quién es? Lali. Ah, no te conocí la voz. Estoy medio dormida. ¿Estás llorando? No, estuve, pero ahora no. ¿Hablaste con tu viejo? No, no sé si voy a hablar. ¿Viste lo denso que estuvo hoy? Sí, la verdad. Nada le venía bien. ¿Siempre es así? No, siempre no, pero con este viaje está atacado. Tiene miedo el pobre. Sí, si vamos en avión, porque vamos en avión. Si vamos en micro, porque vamos en micro. Nena, de lo que tiene miedo tu viejo es de que curtas. Pobre. Qué boluda. Es un chiste, pero no me digas que no es gracioso. A mí no me causa ninguna gracia. Reíte un poco. Te pasaste todo el día llorando. Tengo mis motivos. Sí, ya sé. ¿Y si hablas con tu vieja? Cero. Mi vieja no existe. Bueno, con alguien tenés que hablar. Pensé llamarlo a Iván. No, cortala, please. Por ese lado ya fuiste y te fue como el culo. Ay, no llores. Bueno, no hables con nadie. Déjalo para después del viaje, ¿ok? Mi viejo se muere. Por eso, mejor que se muera después del viaje. Vas a terminar haciéndome reír. Prométeme que no vas a llamar a Iván. Prométeme, ¿dale? Ok, chao, chao. Capítulo 3. De camino a casa empezó a llover. Más que eso, diluviaba. Las escobillas de limpiaparabrisas iban y venían, pero no daban abasto para desagotar tanta agua. Para colmo, la izquierda barría mal. Tenía que hacer demasiado esfuerzo para poder ver. Maldije la lluvia, pero enseguida le encontré el lado positivo. A mí siempre me gusta buscarle el lado positivo a las cosas. Si llovía, las huellas del accidente se iban a borrar, y eso sería de gran ayuda para Ernesto, para todos. Miré por el espejito retrovisor. La ruta estaba vacía. Me preguntaba qué estaría haciendo Ernesto. No se me ocurría que hubiera ido a la policía a contar lo que había pasado. ¿Para qué andar ventilando trapitos al sol? El accidente fue un accidente. Si Ernesto iba a la policía, le harían demasiadas preguntas incómodas. ¿Por qué se citaron en los bosques de Palermo? ¿Por qué discutían? ¿Qué tipo de relación los unía? Incómodas y sobre todo inútiles. Si tuya ya estaba muerta, en los accidentes no hay culpables sino víctimas, y en este accidente las víctimas eran dos. Una, la muerta, por la que preocuparse. A esa altura no conducía nada. Y la otra, Ernesto, que se vio involucrado en un hecho lamentable. No, seguro que no había ido a la policía. La realidad era la realidad, y los únicos testigos vivos de lo que pasó esa noche fuimos Ernesto y yo. Los dos sabíamos que en el episodio en cuestión nadie tenía la culpa de nada. La culpa es guacha, como decía mi papá, y mi mamá le contestaba: el guacho sos vos. Lo que Ernesto y yo teníamos que hacer era tratar de olvidar ese episodio y tirar para adelante. En cuanto Ernesto me contara todo, yo se lo diría. Estaba preparada, hasta lo había ensayado, y él se debía morir de ganas de contarme todo. Lo conocía tanto. Nosotros siempre nos contábamos todo. Estábamos juntos desde los 19 años. Alguna que otra cosa tal vez. Cosas sin importancia. O cosas que mejor no decir para cuidar al otro. Porque en la pareja hay que cuidarse todos los días. Si no, la convivencia te mata. De hecho, él, hasta ese momento, nunca me había contado de tuya. Lo cual se entiende y le agradezco. Lo que decía me cuidó. Y lo que también me daba la pauta de que no era un asunto importante. Si hubiera sido importante, Ernesto habría venido de frente, me habría dicho las cosas como eran y me habría dejado. Ernesto no sirve para andar ocultando cosas. Yo tampoco. Llegué a casa, estacioné el auto en el garage y lo sequé. Era difícil justificar que estuviera mojado. No quería andar inventando algo, que una farmacia, que un dolor de muelas. No iba a tener el mal gusto de inventar un velorio justo esa noche. Además, a mí no me gusta andar inventando.
Cuando invento algo, me vende la cara. Subí a la planta alta. Lali dormía. Eso era importante. Cuanto menos supiera del movimiento de la casa esa noche, mejor. Capítulo 4. Hola. Hola. ¿Está Iván? ¿Quién le habla? Una amiga. Las amigas de mi hijo tienen nombre. Laura. ¿Laura o Lali? Sí. Iván está, pero no te puede atender. Está durmiendo. Ah, bueno. Espera, no cortes. Iván me contó todo. ¿Sabías? No. Yo realmente estoy muy apenada por vos, por lo que estás pasando. Soy mujer y te entiendo, ¿viste? Y claro que no debe de ser fácil. Pero justamente como mujer que soy, te voy a decir algo. Vos no lo tenés que llamar más a Iván. Este problema es exclusivamente tuyo. Y mira que, como le digo a Ivy, yo no pongo en duda tu buena fe ni dudo de que esto haya sido un accidente, ¿viste? Porque otro podría dudar. Pero bueno, te vas a tener que hacer cargo de tu error. Porque el error fue tuyo. Estamos de acuerdo, ¿no? Mi hijo no sabía que podía pasar esto. Si vos no le avisas, ¿cómo iba a saber? Una mujer siempre tiene que avisar. Nosotras dos sabemos que lo que hiciste vos no fue leal, ¿o no? Pero yo no sé qué dirán tus padres de todo este asunto. No los conozco, ni los quiero conocer. No me malinterpretes, pero yo, como madre de Iván, tengo muy claro cómo fueron las cosas y quiero que a mi hijo le dejes tranquilo. ¿Me entendés, querida? Y si tus padres tienen algo que decir, que me llamen directamente a mí o a mi marido. Porque si vos o alguien de tu familia siguen molestando a mi hijo, voy a tener que hacer una denuncia. ¿Estás ahí? Sí, pero tengo que cortar. Es una suerte que hayas llamado. Así pudimos aclarar las cosas, ¿no? Tengo que cortar. Que estés bien y no vuelvas a llamar. Chao, querida. Capítulo 5. Me metí en mi cuarto. Me moría por saber qué estaba haciendo Ernesto en ese momento. Descartada por inútil la posibilidad de que hubiera ido a la policía. Pensé que a lo mejor se había tomado un tiempo para arrastrar el cuerpo al lago, para que se hundiera. Eso dificultaría más la tarea de quien tuviera que investigarla. Entonces tal vez desaparición de tuya. Esa sí que era una idea. Si hubiera podido llamar a Ernesto y decírselo, pero no podía. Él no sabía que yo también era parte de esa historia. Por un momento pensé en usar la misma táctica que para mi cumpleaños, una especie de asociación libre inducida. Ernesto, anoche soñé con vos. Soñé que me regalabas para mi cumpleaños una campera de cuero color borrabino que me tiene loca, una que venden en el local 3 de la planta baja de las Galerías Pacífico. No sabes, fue un sueño re lindo, talle 42. Pero, en el caso en cuestión, tendría que haberlo llamado y haberle dicho algo al estilo de: «Ay, querido, discúlpame que te moleste, pero tuve una pesadilla. Te vi arrastrando un cuerpo al lago de Palermo». Demasiado traído de los pelos, se iba a dar cuenta. Tenía que mantener la calma, cosa que me costaba. Reconozco que estaba nerviosa. Me di cuenta porque no sabía qué hacer. Yo siempre sé qué hacer, siempre tengo las cosas claras, pero esta vez estaba confundida. Está bien que uno no ve matar a una mujer todos los días, y mucho menos que quien la mate sea su marido, el de una. Pero bueno, tampoco matar que suena tan rotundo, tan de dedo índice agitado en el aire, tan de maestra ciruela. Accidentar, tal vez, sea un término más apropiado. O mejor empujar y desnucar sin querer. Desnucar tampoco es una palabra de lo más feliz. Preterintencional, esa la busqué en un diccionario jurídico la semana pasada por las dudas, que a causa de un empujón preterintencionado ella se hubiera muerto. Ya era otra cosa. Porque Ernesto no puso ahí el tronco donde fue a dar la cabeza de tuya. Eso fue cosa del destino, que quiso que esa mujer terminara así. O de Dios. Y yo en esas cosas creo. Y las respeto. Y busco el mensaje. ¿Por qué? Porque esa
esa mujer terminó desnucada en los bosques de Palermo y no paseando con mi marido por la Recoleta? Las cosas son como son por algo. Pero volviendo a lo de mi confusión, porque yo en el tema del accidente y de las culpas tenía todo bastante claro. Lo confuso para mí era decidir si era mejor esperar a Ernesto en la cama y hacerme la dormida o esperarlo sentada en el living, porque si Ernesto venía, como yo suponía, desesperado por contarme lo que había pasado y me encontraba dormida, tal vez no se atrevería a despertarme. Pero si me encontraba despierta, ¿qué podía decirle para justificar mi desvelo? Si era más de la 1 de la mañana y yo a las 10 de la noche ya estoy durmiendo como un tronco. Justo, tronco se me tenía que venir a ocurrir. Me puse el pijama y me metí en la cama. Estaba incómoda, daba vueltas para un lado y el otro. Traté de relajarme, respiración profunda y esas cosas. Nada. Me levanté y bajé al living. Me senté en el sillón. La lluvia era cada vez más fuerte. Me imaginé el barro que habría en los bosques de Palermo para ese entonces. Me imaginé a Ernesto dando vueltas con el auto para poner en claro sus ideas. Me lo imaginé en la ruta de camino a casa, manejando bajo esa lluvia. Me acordé de las escobillas de las de mi auto, de esa que no barría y que tendría que haber cambiado hacía meses, la izquierda. Y me dije, mejor ocuparme en algo útil mientras espero. Y fui al garage a cambiar las escobillas. Ernesto siempre tiene repuestos para el auto, bujías, fusibles, esas cosas. Yo sé bastante de mecánica, pero él sabe que sé, porque ocuparse de los autos es una tarea de los hombres. Y como decía mi mamá, el día que cambias un cuerito, sonaste, porque ya creen que sos plomera diplomada y no agarran un destornillador ni que se esté inundando la casa. Abrí la caja donde Ernesto guardaba los repuestos y la revolví. Las escobillas estaban debajo de todo. En realidad, debajo de todo no. Cuando saqué las escobillas, encontré un sobre que, por supuesto, abrí, porque yo tengo mucha intuición y sabía que tenía que abrirlo. ¿Y qué había dentro? Más cartas de tuya, con Rogue de tuya. ¿Qué diálogo de mierda hay que tener para necesitar tanta carta? Pensé. Las leí. Eran una asquerosidad. Este hombre es un reverendo idiota, pensé. ¿En cuántos lugares de la casa habrá dejado pistas de su romance? Tiré las escobillas al cuerno y me puse a hacer una revisión a fondo de toda la casa. Yo ya le venía revisando desde hacía un tiempo bolsillos, ataché cajones del escritorio, la mesita de luz, la guantera, pero la caja de repuestos del auto supera la imaginación de cualquiera. Agité libros, desarmé bollos de medias, saqué fondos de valijas y bolsos. Solo encontré una foto carnet de Ernesto, atravesada por los labios de tuya, adentro de una cajita de preservativos. La foto tenía una dedicatoria, para que los disfrutemos juntos. Fue en ese momento en que me quedó claro por qué Dios puso ese tronco donde lo puso. Guardé la foto y los preservativos con el material que había encontrado en mi primera revisión unas semanas atrás. Pensé en quemar todo antes de que viniera Ernesto. Dadas las circunstancias, no se podía correr el riesgo de que alguien las encontrara. Pero no sé, las guardé. Una nunca sabe. Yo había armado una especie de escondite en el garage cuando todavía no había abierto mi cuentita en el banco. Un trabajo verdaderamente prolijo. Había aflojado un ladrillo, lo había sacado limpito, lo había partido al medio y otra vez al lugar de donde lo había sacado. Pero esta vez solo la mitad del ladrillo, con los billetitos atrás, claro. Los billetitos ahora están en un lugar más seguro. Vaya uno a saber dónde terminan estas porquerías. Pensé mientras doblaba las fotos y las notas para que entraran. Hasta aquí el fragmento de tuya. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Te invito a que te suscribas a mi canal y a que escuches los otros videos que tengo aquí mismo. Muchas gracias. Hasta pronto.